Hoy tenemos un consenso que en el país no existía a nivel general hace unos años. Hoy estamos pensando cada vez más que este país tiene que ir por el lado de la ciencia, tecnología y la innovación. Creo que nos estamos dando cuenta que seguir viviendo los recursos naturales ya no es una opción para el país. Solamente veamos lo que está pasando en este momento con la economía. Todos lo estamos viviendo con el tema de la subida del dólar y demás. ¿Y por qué? Porque Colombia depende todavía mucho de los recursos naturales. Creo que este país tiene que empezar a caminar por una senda diferente y creo que probablemente hacerlo a través de lo que vamos a hablar en el día de hoy puede ser una primera señal, un primer camino. Lo segundo es que esto que hablan en el día de hoy también es un trabajo de varios meses, o probablemente en mi caso particular de muchos años, que llevo pensando de verdad en estos temas, llevo enamorándome de estos temas y llevo realmente pensando y añorando estar en este lugar para poder hacer esas transformaciones. Es un trabajo que yo creo que va a ser duro, es un trabajo que probablemente necesita el esfuerzo y la energía de todos los que están aquí presentes, no solo mía ni de mi equipo, pero que al final de cuentas va a tener un motor que va a ser esta entidad que es Colciencias. Entonces quiero hoy que ustedes sepan que esto que van a ver es un trabajo que lleva varios meses y que más allá de lo que ven en el día de hoy, que es simplemente una visión y un panorama general, hay un montón de cosas detrás que estamos trabajando. Y por último, que no hay un mejor momento ni mejor lugar para hacer esta presentación que en un evento de biotecnología. Yo sí me siento muy feliz de lo que pasó en el día de ayer, estuve muy enterada de lo que sucedió, me lo iban contando todo el tiempo varios de los que estaban aquí presentes, el tipo de discusiones, las mesas de trabajo que se dieron, y yo creo que es hora de que Colombia deje de decir que es el país más biodiverso del mundo, o por metro cuadrado, y empiece a hacer algo con la biodiversidad. Creo que hay muchas cosas que sí se están haciendo con la biodiversidad, porque todos los días me siento con investigadores, porque eso sí es lo que más me gusta en la vida, sentarme con los investigadores. No he tenido tiempo de sentarme masivamente, pero eso es algo que haré en los próximos meses y haré bastante, porque más le he pedido a Lucy Gabriela, que está aquí presente, que tenemos que hacer por lo menos unas 6 sesiones el próximo año con los investigadores. Pero cada vez que lo hago, encuentro que hay muchos haciendo cosas con la biodiversidad de una manera excepcional y extraordinaria. La semana pasada me senté con una que me contó unas vacunas maravillosas, me pidió incluso que no dijera mucho, que está sacando con muchas cosas de nuestra biodiversidad para no dar mucha información, pero le paso café, por ejemplo, que se está usando, o ayer que alguien me contó que está haciendo con orugas, y todos los días encuentro realmente lo increíble que tenemos como gran laboratorio en el país, y lo poco que lo estamos usando y lo poco que se conoce en el mundo. Entonces yo creo que hay una primera señal y por eso vuelvo e insisto que no encuentro un mejor lugar para hacer esta presentación que este evento que hemos denominado Biotech 2025. Ya sin más preámbulo arrancamos con esta historia. Los engancho con mi sueño. Ojalá en 10 años este sea un titular de The Economist, una de las revistas más importantes del mundo. Que se diga que Colombia es la estrella de innovación de América Latina, innovación en el sentido más amplio, porque aquí el tema de la investigación finalmente es la que nos va a llevar a otro lugar. ¿Por qué no? ¿Por qué no imaginarnos que Colombia puede estar entre los 3 países más innovadores de América Latina? Todo empieza por un sueño y todo empieza por un sueño que creamos que sea posible. Pero realmente los invito a que pensemos que esto puede ser posible, que la producción científica colombiana va a ser de tan alto nivel y va a ser tan increíblemente alta. Yo aquí hablo mucho también de cantidad y calidad, de las dos cosas, que vamos a poder estar en ese estándar internacional. Que tengamos empresas realmente innovadoras y que tengamos una cultura científica en el país, una cultura que valore y gestione el conocimiento, que lo que digo de manera permanente. Entonces, ojalá este titular, de pronto no igualito, pero ojalá este titular algún día suceda. Ustedes no ven acá arriba muy bien, pero aquí dice diciembre 11 de 2025. Exactamente en 10 años. Y yo parto de base de que sí es posible. Y necesito que todos creamos que sí es posible. Probablemente toque trabajar un montón y toque romper muchos paradigmas que tenemos en este país. Ya lo he visto en varias reuniones que he tenido, en donde digo, quiero que Colombia saque estas vacunas, y aquí la que me hizo la cara está presente, porque aquí ya la vi, me dice, no, solo se puede. Sí se puede, vamos a romper paradigmas, pero eso no lo puedo hacer yo sola, ni mi equipo presidente solo, eso tenemos que creerlo en el país, y ese es parte del reto que tenemos, es que creamos que sí es posible. Yo además digo una cosa que me encanta decirlo, porque muchos de los que están aquí presentes, con los que ya he hablado en el pasado, les digo que yo estoy en el trabajo de mis sueños, y yo les voy a decir por qué. Porque este es el único trabajo donde se permite soñar y se permite estar en el negocio del futuro.
A todos los demás les están pidiendo que saquen cosas hoy, que la carretera esté lista hoy, que la fila de cristal mejor hoy, bueno, a todos les piden cosas hoy. A nosotros nos están pidiendo que este país en el futuro, ojalá cercano, pero en el futuro tengamos un país que básicamente pueda vivir de algo diferente a lo que vive hoy en día, que realmente el conocimiento y la innovación sean la base fundamental de nuestro desarrollo. Es el negocio del futuro, y díganme a ver si no hay un mejor negocio en la vida que el negocio del futuro. Poder realmente soñar y pensar en grande y poder hacer que las cosas pasen. Y nuestro negocio, en este caso en particular, sí va a ser de transformar realidades, porque hoy en día Colombia no vive de conocimiento. Y ahorita les voy a contar un par de cifras que creo que son bien importantes en este caso. Pero además también lo digo porque sí es posible, y es porque lo primero que hice cuando llegué a Colciencias, probablemente muchos de ustedes lo recuerdan, fue hacer un tour y oír a muchos. Es más, duré como un mes y medio en eso. De verdad me senté con todo lo que me pude sentar. La vida no me dio para más, pero realmente me senté con todo lo que me pude sentar. Con exdirectores de Colciencias, que no, aquí está el capitán Ospina, que estuvo en esa reunión. Me senté con rectores, me senté con investigadores, me senté con vicerrectores de investigación, me senté con empresarios, me senté con cámaras de comercio. Realmente hice un trabajo que yo creo que fue bien amplio para oírlos a todos. Y yo creo, o más que creo, estoy convencida de que todos tenemos el mismo sueño. No hay nadie que realmente no me dijera que también quería que este país, o por lo menos con los que me senté, fuera un país diferente y viviera de algo diferente en el futuro. Y yo creo que ahí es donde yo me terminé de animar, porque entendí que no era solamente mi sueño, era el sueño de muchas personas con las que me estaba reuniendo de manera permanente. Entonces, por eso les vuelvo y les digo, yo sí creo que esto es totalmente posible. Sin embargo, vamos a hacer un poquito de pisar la tierra en este momento y decir dónde estamos, de dónde partimos, porque sí es posible, pero entendamos un poquito dónde estamos y dónde partimos y cuál es la base que tenemos en este momento en el país para hacer este trabajo. Primero, tenemos un buen ecosistema. Eso es lo que nos dicen todas las cifras internacionales. Yo siempre le digo cuando hago esta presentación que esta palabra ecosistema es muy rimbombante, que yo no entiendo muy bien qué es, pero al final de cuentas es que tenemos un grupo de instituciones sólidas, tenemos un buen sistema financiero, tenemos algunas reglas que permiten pensar que esto es posible, y eso es lo que analiza el Índice Global de Innovación. Y nos muestra que somos, como ecosistema, el tercer mejor ecosistema de América Latina. Pero tenemos pocos investigadores, tenemos poco impacto, tenemos muy pocas empresas innovando. Yo les voy a dar unas cifras de esa materia, como para que todos estemos en la misma página, porque yo siempre he creído que hacer buenos planes implica también tener buenos diagnósticos. Si nos equivocamos en el diagnóstico, probablemente nos equivoquemos en el plan que vamos a desarrollar. Ahora, en el diagnóstico no me quiero quedar mucho rato, porque claramente ahí hay muchos que ya lo conocen y quedarme horas hablando de ese tema pues ya no viene al caso, pero unas 5 o 6 cifras que pueden ser relevantes en este caso. Primero, Colombia gradúa 300 PhDs al año. Un ejemplo, Chile gradúa el doble, y Chile tiene menos de la mitad de la gente de Colombia, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un vacío que yo creo que va a empezar a mejorarse ahora que empiecen a graduarse o regresar los PhDs que hemos ido financiando recientemente. Segunda cifra, que es importante para que todos lo tengamos en la cabeza: cada vez tenemos menos gente estudiando STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, cada vez menos. De hecho, una cifra que es importante es que lo que hemos nosotros financiado por ciencias en las becas de doctorados, el 72% se dio a ciencias sociales y el 28% a STEM. Yo aquí simplemente llamo por el equilibrio. Colombia es un país que necesita equilibrar la balanza entre los científicos sociales, que son tan importantes. Yo soy economista, yo valoro el aporte de los científicos sociales a la sociedad, y Colombia es un país que lo necesita, pero hemos ido descuidando como país, como sociedad, disciplinas que están siendo las que hoy por hoy generan más producción científica en el país. Las STEM básicamente nos están ayudando a tener algo así como entre 10 y 13 artículos científicos anuales, mientras que las otras generan menos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por ese tema. Y yo sé que aquí muchos me mirarán mal y me dirán, oiga, pero yo creo que si estuvieran en mi lugar harían algo muy similar. Pónganse por un momento en mi lugar. Si tenemos que mejorar la producción científica en este país, tenemos que hacer un balance entre las ciencias sociales y las demás, y las STEM. Entonces ahí sí probablemente verán muchos planes en donde, buscando ese equilibrio para el país, haremos proyectos, estrategias e iniciativas. Otra cifra, producción científica colombiana, la que está de alta calidad, la que está referenciada a nivel internacional.
3.400 artículos en el 2012, que es la cifra más reciente que nosotros tenemos. Chile, 6.400. Y ni siquiera, para qué les digo, los otros países, si uno se pone a mirar lo que hizo Corea, pues ni nos comparemos, que ahí nos dan, de verdad que ahí nos dan ganas de llorar a muchos. Entonces ahí tenemos un tema también que explorar. Pues Colombia necesita hacer un esfuerzo enorme, vuelvo y digo, en cantidad y calidad. No es solamente calidad, también es cantidad, porque nuestra producción científica no está en niveles muy altos. Investigadores, 0.4 investigadores por cada 1.000 habitantes. Argentina y Uruguay tienen más de 1 por cada 1.000 habitantes y ni siquiera son países que se resaltan a nivel internacional. Ni siquiera lo son. Entonces, también tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque al final esto solamente se hace con gente. No se nos olvide que al final nuestros investigadores son los que nos van a ayudar a llegar a un lugar diferente. Y si hablamos de lado más empresarial, tenemos otras dos cifras que también son bien relevantes. Primero, menos del 1% de las empresas colombianas innovan de manera permanente. Hay empresas que innovan un año y se les olvida por un par de años y vuelven a innovar, pero de manera permanente y sistemática, menos del 1%. Y ojalá, si miramos este tipo de innovación, cuando es con innovación con conocimiento científico detrás, pues es mucho menos que eso. Somos uno de los países que menos adopción de gente de alto nivel tienen empresas. De hecho, cuando se hizo la estrategia de tiempo volver, no hubo una sola empresa colombiana que en este caso, en esta estrategia de tiempo volver de este año, trajera a alguno de los doctores que van a regresar al país, ni una. Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque las empresas tienen que empezar a valorar este tipo de conocimiento, este tipo de talento humano que necesitamos en el país. Y la última cifra que les doy, para que ya quedemos toda en la misma página de cómo Colombia tiene que hacer un esfuerzo muy grande en estos años, es de patentes. En el 2012, que es la cifra más reciente que tenemos agregada a nivel internacional, en patentes de residentes colombianos pedimos 213 patentes. América Latina está bastante mal en tasa de patentes. Chile pidió algo así como 300, Brasil poco menos de 5.000, pero si uno compara con un país que yo vuelvo y digo, yo siempre digo que uno no puede comparar, pero siempre otra cifra porque realmente es como para que nos pongamos, todos estamos en el mundo. Corea pidió ese mismo año 150.000 patentes. Entonces, para que veamos en dónde estamos. Todo el mundo me dice, oiga, pero no es la única manera de medir el tema. Pues seguramente no, pero es un elemento más que nos muestra dónde estamos en el país y dónde tenemos que hacer un esfuerzo importante en los próximos años. Creo que avanzar en esto implica más de 4 años. De hecho, he conversado con el presidente. De hecho, probablemente en estos temas, mucho de lo que hagamos, ojalá se vea ahora, pero mucho no se va a ver ahora, se va a ver en 10 años. De hecho, cuando uno ve planes como los que se construyen en Corea o en Israel, lo hacen a 30. Nosotros aquí estamos mal acostumbrados a los periodos de 4 años. Y en los temas de ciencia, tecnología e innovación, precisamente porque es de verdad el negocio del futuro, sí tenemos que pensar un poco más en un plazo que por lo menos nos llegue a pensar en el tema de 10 años. Y básicamente, cuando hablamos de cada uno de estos, nos estamos pasando una ruta que implica esto primero en estos primeros 4 años. Hay que hundir el acelerador, pero sobre todo hacerlo en las regiones. Tal vez ahora que hacían la presentación de mi hoja de vida, mostraban cómo hicimos un trabajo increíble en Villavicencio, en el metro, en una zona donde todo el mundo decía, pues ahí solamente hay, digamos, una vocación agrícola y ganadera enorme, pero mucho más que eso no hay. Y empezamos un trabajo maravilloso, incluso hicimos retornar a Villavicencio 40 ingenieros que estaban en Bogotá. De hecho trajimos uno de España, un PhD que llegó y volvió a su tierra. Se moría por volver a su tierra y nunca dio la oportunidad de hacerlo, y a raíz del proyecto de simuladores quiso regresar, y hoy en día están haciendo simuladores no solo de vuelos, sino también simuladores de todo lo que estamos haciendo en la fuerza pública. Y en ese momento entendí algo que veníamos hablando en el Ministerio de Defensa por un tiempo, y es que realmente el mundo sí es de regiones. El mundo ya no es de países, el mundo es de regiones. Es donde, en una región donde confluye básicamente los actores que van para el mismo lado, y hoy en día uno ve en Colombia como los paisas, y uno siempre se refiere a los paisas de esa manera, los paisas están haciendo cosas maravillosas en su región, aprovechando todo lo que hay y todo para el mismo lado. De pronto uno siempre oye País Vasco, y todo lo que ha pasado en el País Vasco recientemente. Y yo tuve la oportunidad de ir a Corea un par de veces, y allá siempre hablan de Daejeon y de cómo en esa zona ha habido una confluencia increíble de desarrollos tecnológicos. Y bueno, en Corea además tiene varias regiones en donde han ido pasando ese tipo de cosas. O cuando uno va a Brasil, vieron todo lo que ha pasado en los aeronáuticos en San José de los Campos.
en esa zona. O cuando uno va a Alemania y le hablan de que la tasa de patente temporal de Europa está en Baden-Württemberg, que es donde la ciudad principal es Stuttgart. Entonces, el mundo sí es de regiones. Y todo lo que vamos a ver en el día de hoy, y toda esta visión, al final tiene que quedar consignada en las regiones. Porque de alguna manera es ahí donde van a pasar las cosas. Entonces, yo creo que hay que hundir ese acelerador en las regiones. Tenemos que arrancar megaproyectos. Yo sí creo en las grandes iniciativas y en las grandes estrategias de país. No he visto en lo que he estudiado ningún país que haya decidido que le apuesta a todo. No lo he visto. Hace poco tuve la oportunidad de sentarme con la gente de Singapur, en donde decían, nosotros hacemos 4 cosas. No nos interesa ser líder en nada más, solo en estas 4 cosas. Y probablemente en Singapur pasen muchas otras cosas, pero las que se jalonan del gobierno, las que le ponen recursos, energía, todo, talento humano y demás, son esas 4 cosas. Y, por ejemplo, hubo una emisión hace muy poco, aquí hay varios de los que asistieron a la emisión a Corea, y mostraban cómo durante los 30 años que llevan trabajando en estos temas, un poco más de hecho, han ido en cada época definiendo unos temas que han ido jalonando. Entonces, aquí también hay un gran tema, y es mirar cómo como país definimos cuáles son esos temas que queremos aprovechar hoy para poder ser líderes muy pronto. Y estos años van a ser unos años de construir capacidades de primera línea. Yo aquí no me voy a seguir deteniendo mucho más porque parte de lo que les contaré ahora sí va a ser lo que vamos a hacer en estos 4 años en esta materia. Pero Colombia necesita seguir trabajando en generar más capacidades. Capacidades de todo tipo, de infraestructura, capacidades sobre todo de talento humano. Capacidades básicamente que nos lleven a ese lugar diferente en la sociedad o por lo menos en Latinoamérica. 2018-2022 ya es cuando esperaremos tener esa investigación más avanzada y tenemos mucho más innovación empresarial. Es cuando ya empiezan a darse esas articulaciones mucho más grandes entre universidades y empresas. Yo siempre creo que son los 2 polos opuestos que cuando se juntan explotan de manera increíble, porque hace que muchas cosas pasen, pero juntarlos no es tan fácil. Son 2 mundos en donde cada uno tiene intereses, incentivos, y yo creo que hay que respetar a los 2 mundos, pero ojalá cada vez más uno pueda lograr que se junten esos 2 mundos por el bien del desarrollo del conocimiento de este país. Y 2021-2025 es donde ojalá tengamos ese liderazgo internacional en aquellas cosas en donde nos podamos destacar como país. Yo ahí, ahorita que estuvo esta delegación en Corea, yo alcancé a acompañar 2 días la delegación, nos llevaron a ver ¿cuántos parques tecnológicos? Yo no sé cuántos, yo alcancé a ver 2, pero entiendo que la delegación completa vieron una infinidad de parques tecnológicos. Y claramente lo que uno se va dando cuenta es que los parques tecnológicos no se pueden forzar. Es un resultado de una sinergia increíble que se empieza a dar en todo el ecosistema de la ciencia, de la tecnología y la innovación, y que al final lo que hace es que el país empieza a tener la posibilidad de, en un lugar físico, generar el desarrollo que se requiere en los diferentes temas. Entonces vimos un parque tecnológico de audiovisuales, vimos un parque tecnológico de salud, y creo que la delegación de parques tecnológicos de todos los tipos de apuestas que han tenido en Corea. Entonces, estos son los años en donde yo espero que en ese liderazgo pasen ese tipo de cosas y que se generen estas redes increíbles de conocimiento que el país tanto necesita. Probablemente en estos años más próximos tenemos que, de pronto de manera no esforzar, pero sí hacer que las cosas pasen, y probablemente después vamos a tener una sucesión de cosas naturales en ese sentido. Y por unos minutos les quiero hablar de, antes de meterme en la estrategia ya de 2014-2018, hablarles un poco de conciencias y del tipo de cambios que también queremos que pasen en la entidad. Conciencias yo creo que está en el centro de todo lo que está pasando en estos años, y probablemente van a pasar por ustedes y por las personas que están aquí presentes, por los investigadores, sobre todo y fundamentalmente, que es realmente el aliado principal de Conciencias, pero nosotros tenemos que ser realmente el gran jalonador de estos procesos. Y Conciencias va a estar en el centro, pero no va a ser el único. Y hay 3 cosas que yo quisiera resaltar del papel de Conciencias. Primero, que tal vez lo he dicho en varias ocasiones, y yo sé que esto va a ser difícil que lo vayamos construyendo, por lo menos difícil irnos ganando ese espacio, pero me comprometo a ir trabajando todos los días para que eso suceda. Y es que tiene que ser una entidad que apoye a nuestros clientes, le digo, a nuestros investigadores, a nuestras universidades, a los centros de investigación, a los empresarios, pero sobre todo a la primera parte de la cadena de la investigación. Yo realmente quiero hacer un esfuerzo muy grande para que ustedes lo vean como un verdadero apoyo a este mundo. A veces me dicen en algunas reuniones que parecemos unos fiscalizadores, ¿cierto? Aquí tengo caras que me dicen, ¿cierto? Yo sé. Y si me han visto en las reuniones, he tratado de ir cambiando un poco la lógica, porque también es una entidad que lleva muchos años haciendo las cosas de una manera, y yo creo que también hay muchas cosas que se han hecho muy bien
tienen Colciencias. Hay que construir sobre también lo construido, pero también hay cosas que hay que cambiar. Y no tengo miedo a hacerlo. Y tengo que hacerlo con ustedes. Y no me da miedo decirles, oiga, me equivoqué, miremos cómo lo revisamos. Pero yo sí creo que Colciencias tiene que moverse cada vez más a ser el que ayude a que las cosas pasen, a que apoyen el proceso. Pero también la calidad es importante. Y probablemente en ese escenario nos tenemos que mover en unos equilibrios que espero no me quieran matar mucho en el proceso. Siempre que hacemos procesos como de medición de grupos, oigo 1000 voces. Unas que me dicen, es por ahí, otras que me dicen, no tanto. ¿Cómo llegamos a unos equilibrios en la materia? Yo estoy dispuesta a que revisemos todo eso. De hecho, se lo he dicho a Lucy Gabriela varias veces. Yo quiero revisar eso. A mí no me da miedo que lo revisemos, si que toca cambiarlo, lo vamos a cambiar. Ahora, eso todo requiere una madurez y un proceso que no se puede hacer de la noche a la mañana. Acabo de tener todo un tema alrededor de la medición de reconocimiento de centros de investigación. Muchos de los aquí presentes que veo caras conocidas estuvieron en la reunión que yo pedí que hicieran precisamente en ese sentido, en donde he tenido críticas de mucha gente alrededor de lo que, del proceso de medición o de reconocimiento de centros. Ahí estamos haciendo también una revisión en este momento y ojalá podamos hacer un cambio en esa estrategia que básicamente nos siga apoyando el tema de calidad, porque creo que eso es un tema que todos estaremos de acuerdo que necesitamos en el país, pero que al mismo tiempo, pues en el proceso no queden todos aburridos y insatisfechos, que es básicamente lo que nos ha pasado en el tiempo. Me comprometo de manera personal a que vamos a hacer un apoyo de este ecosistema, para seguir usando esa palabra tan rimbombante. Vamos a seguir siendo un apoyo de ese ecosistema nuestro. Eso va a tener un proceso que seguir, pero yo realmente les pido que crean en esta nueva manera de hacer la gestión de Colciencias. Yo vuelvo y digo, mucho que se ha hecho antes es la manera de hacerlo, pero hay algunas cosas que sí podemos cambiar. Me comprometo de manera personal a que lo vamos a hacer. Y es un mensaje que quiero enviarles a toda esta comunidad que está aquí presente. Lo segundo es que hay que moverse por la flexibilidad. Yo creo mucho en los planes. Vengo del mundo de la planeación, vengo del mundo de la gerencia, vengo del mundo de haber sido una gerente pública por muchos años. Creo en tener planes, indicadores y metas, pero también creo que uno puede equivocarse y revisar y echar para atrás. Y quiero ser una entidad, quiero que seamos todos una entidad de total puertas abiertas. Creo que aquí no hay nadie que pueda decir que ha mandado un correo electrónico y no se le hemos respondido. Por lo menos en mi caso, en estos 3 meses que yo llevo. Porque es parte de lo que queremos hacer en este tiempo, en que seamos capaces de oír a nuestros, vuelvo a digo, los clientes. Es que no me da tampoco para decirlo, es que ustedes son, yo sí no puedo, como yo necesito atenderlos a ustedes para que ustedes hagan que el país avance. Entonces tengo que atenderlos bien, porque realmente necesitamos es oírlos y ver cómo pueden mejorar de manera permanente todos los procesos que vamos a desarrollar. Entonces esta flexibilidad va a ser parte fundamental del trabajo que vamos a hacer en Colciencias y que realmente va a ser una línea permanente de revisión de mi equipo. Porque de lo contrario no vamos a poder responder y yo no voy a poder lograr que se cumplan las metas con las que me voy a comprometer con el señor presidente, que de hecho ya se las he contado. Y está feliz, pero pues obviamente hay un tema importante que tenemos que seguir trabajando para que eso pase. Y por último es que yo voy a decir algo que de pronto algunos me entenderán, otros no tanto, pero yo sí quiero consentir a los investigadores. Y cuando digo consentir es realmente hacerlo, primero de manera que Colciencias sea un verdadero aliado de los investigadores de este país, para que las cosas sí pasen y para que todas estas metas que nos vamos a poner, que ya las van a ver en estos años cuáles son, se den. Es un interés que además tengo para hacerlo, o sea, yo lo hago porque yo sé que es la manera que el país puede llegar a un nivel diferente, pero también para que la sociedad entienda el valor que tiene. Y yo sí me proclamo una embajadora de eso, y lo hago siempre. A donde voy hablo del papel de los investigadores en esta sociedad. Yo tuve estuve en un escenario que fue maravilloso, y es L'Oréal, la empresa L'Oréal, una multinacional, premia todos los años, y lo hace hace varios años, a 2 científicas colombianas, y hace unas convocatorias y se presentan, y hay unos paneles evaluadores que de hecho Colciencias participa en ese proceso y se escogen. 2 científicas colombianas menores de 45 años increíbles. Y yo les dije a ellas, yo voy a hacer que Colombia las conozca, pero además no solamente a ellas, a todos los investigadores que tenemos en este país. De hecho, la especial de semana que sacamos hace unas semanas tenía esa intención, no sé si todos tuvieron la oportunidad de verlo. Yo dije, aquí les traen no es Colciencias, aquí les traen son los investigadores colombianos. Y cada vez más vamos a trabajar para que eso pase. Porque de lo contrario, no voy a poder cumplir con uno de los objetivos que tenemos planteados, y es que en este país se genere una cultura que valore el conocimiento y la innovación. Entonces ahí también hay un gran tema, y por eso pongo a los investigadores en el centro, lo digo poner en el centro, están ahí, pero como gran mensaje es que Colciencias se va a volcar a que los investigadores sean las estrellas de este país, porque eso es lo que queremos que sean, pero también hacer que los investigadores sean útiles para la sociedad como un todo, que se entienda que cada cosa que hacen va a tener un impacto en el futuro de este país,
en la competitividad, en la productividad, que tal vez es donde tenemos que también hacer un esfuerzo muy grande en los próximos años. Vamos entonces a la estrategia de este cuatrenio. Como les digo, aquí voy a como a simplificar mucho el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos meses, porque probablemente si me pongo a contarles el plan completo me demore muchas más horas. He tenido la oportunidad de contar ese plan en algunos otros escenarios, me he demorado mucho. Aquí simplemente quiero dar como líneas sobre esa visión que estamos construyendo, de manera que ustedes se puedan dar una idea de para dónde nos estamos moviendo en general. Este es el primer objetivo. No me da miedo ninguno de esos adjetivos que están ahí puestos. Tiene que ser una producción científica ambiciosa. Ambiciosa. Esa palabra, necesito que todos nos la metamos en nuestro vocabulario. Tiene que ser una producción científica de verdad total y absolutamente ambiciosa, con enfoque, con gerencia. Ahorita les decía que yo no me imagino haciendo nada en la vida que no tenga gerencia, no tenga medición, no tenga indicadores, y con disciplina. Tenemos que ser disciplinados en lo que vamos a hacer en el país y por el camino que vayamos a meter. Y para eso, simplemente traigo a colación nuestros programas nacionales. Ya tenemos, bueno, en este momento había 13, vamos a ahorita con la nueva resolución que va a salir en estos días, quedamos en 14 programas nacionales, pero no son programas de conciencias, son programas del país en ciencia, tecnología e innovación. Esa es la plataforma con la que queremos desarrollar el futuro de este país en lo que tiene que ver con producción científica. Y ahí tenemos que tener unos consejos que sean estratégicos. Y hemos estado ya definiendo quiénes van a ser esos consejeros, van a mantenerse muchos. Vamos a traer unos consejeros también nuevos. Y realmente lo que queremos es que esos consejos realmente den la línea que el país necesita en cada uno de los temas, para poder realmente tener el impacto que estamos deseando. Foco. Yo hace un rato les decía, yo no imagino haciendo nada sin foco tampoco, pero además, con lo que he visto en el mundo entero, no ha habido ningún país que haya logrado ser líder en temas de ciencia, tecnología e innovación sin haber focalizado un poco antes. Tenemos que tener foco en cada programa nacional. No podemos tener convocatorias totalmente abiertas. Tenemos que definir en qué queremos ser líderes en cada uno de esos temas. Entonces aquí está el doctor Manuel que Patarroyo y me dirá la malaria. Probablemente sí, enfermedades transmitidas por vectores. Ese seguramente será un tema que en salud tenemos que apostarle. Cáncer, ¿qué vamos a hacer en este país en temas de cáncer? ¿Será una línea sí o no? Esa es la cosa que vamos a tener que empezar a definir en el primer trimestre del próximo año. Ya nosotros tenemos unas ideas y unos planteamientos muy sólidos, pero tenemos que poner a consideración los programas nacionales para poder avanzar en ese sentido, pero hay que focalizar. Un rector de una universidad paisa me decía, a la semana o 10 días que yo llevaba el presidente, me dijo que un profesor de él siempre tenía una frase que decía, el problema de subdesarrollo no es la falta de recursos, es la dispersión de recursos. Y cuando llegué a Conciencias lo confirmé. Nosotros sí dispersamos los recursos de manera increíble. Y yo sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo por focalizar dentro de cada programa nacional. Todos tendrán importancia, incluso algunos tendrán más importancia como país. Ahora les voy a contar cuáles estamos definiendo como lo que vamos a poner más atención, pero de alguna manera, incluso si todos se siguieran manteniendo, porque lo vamos a mantener, ¿qué vamos a hacer en cada uno? De manera que en cada uno de ellos tengamos liderazgo en temas que el país defina como importantes para avanzar. Vamos a hacer megaproyectos. En el pasado vimos muchos ejemplos interesantes, los centros de excelencia. De hecho, en Europa se crearon los centros de investigación, incluso como uno de los grandes megaproyectos del país. Es decir, ya ha habido esfuerzos en este sentido. ¿Cómo aprovechar lo que ya hay para hacer los megaproyectos que el país necesita para poder confirmar que en esas áreas foco vamos a ser relevantes a nivel, por lo menos, latinoamericano? Y ahí también hay un esfuerzo muy grande que vamos a hacer en los próximos años. Vamos a tener instrumentos que van a ser como los catalizadores de ese esfuerzo. Realmente necesitamos que los doctorados que estemos financiando también vayan a estos temas que definamos. Que si vamos a trabajar programas ONDAS, por ejemplo, también vayan acá. Que si vamos a trabajar en jóvenes investigadores, lo hagamos de esta manera. Es decir, que todo confluya alrededor de aquellas apuestas que estamos definiendo en el país. Y por último, fondos sectoriales. A mí, el día que yo llegué a Conciencias, yo voy a decirles como una gran angustia que me dio, fue que todo el mundo decía, ay, no hay plata. En el pasado, siempre que llego a cualquier puesto que he tenido, siempre me han dicho lo mismo. Siempre me han dicho lo mismo. Y eso nunca es una excusa para hacer grandes cosas. Se puede. Cuando uno tiene buenas ideas y tiene un plan bien hecho, los recursos siempre llegan. Y para este caso en particular, ya estamos incluso definiendo cómo vamos a tener los recursos. Los fondos sectoriales son un instrumento increíble. El Ministerio de Agricultura hace poco me anunció un fondo sectorial en agro. Me dan ellos los recursos a Conciencias para que lo manejemos y para que hagamos, obviamente, en alianza con ellos, una definición de a dónde va a ir el país en el tema agro.
la gran política de desarrollo tecnológico y de investigación del país se hace a través de los fondos sectoriales. Y Colombia también tiene una potencialidad enorme ahí. Con un buen programa, este tipo de cosas, por supuesto, van apareciendo. Entonces, volver al tema de que a través de estos, del programa nacional y estos instrumentos, la idea es poder empezar a ser líderes en los temas que nos propongamos. Y aquí están las metas. Muy a nivel también general, nuestras metas. Vamos a duplicar la producción científica de alto impacto en Colombia en 4 años. No me hagan caras. Tenemos que duplicarlo. Y vuelvo y les digo, no me da miedo. Y lo que necesito es que a nadie le dé, porque lo vamos a hacer. Tenemos que duplicar la producción científica en Colombia. Es más, les voy a dar una noticia. Si la duplicamos, no avanzamos muchos puestos en América Latina. Solamente avanzamos un puesto. Pasa que estamos apegándole al impacto, que es lo que también necesitamos tener. O sea, impacto en los temas que nos interesan como Colombia. Pero si nosotros duplicamos la producción científica, no, ni siquiera en América Latina podríamos ganar muchos puestos. Pasamos del 5º al 4º. Pero tenemos que hacer un esfuerzo enorme en eso. Ahora, lo que hicimos fue mirar cómo están evolucionando los otros países. Si todos estancan, avanzamos más puestos. Pero no podemos jugarle a eso. Vamos a jugarle a que todos siguen una dinámica como la que llevan. Tenemos que apostarle a la producción científica. Y yo le voy a pedir a los investigadores que me digan qué necesitan para hacerlo. Yo tengo una idea de qué necesitan, pero si ustedes me dicen qué más necesitan, aquí estamos, para poder ir haciendo los planes acordes con esa necesidad. Vamos a fortalecer los centros de investigación y desarrollo tecnológico. Colombia tiene que tener una política en la materia. Y es un tema que tampoco le tengo miedo, eso cuesta mucho plata. Hace muchos años Colombia no le apuesta a ponerle recursos importantes a esto. Y además tiene un papel importante en toda nuestra cadena. Entonces, ¿cómo hacer para que realmente tengan lo que se requiere para que cumplan el papel como deben cumplirlo? Lo hemos encontrado que hay muchos centros de investigación que les toca volverse consultores para poder sobrevivir. No puede ser. No puede ser. Queremos que cumplan una labor importantísima dentro de este gran esfuerzo que estamos definiendo hoy. Yo creo que en este tiempo, en estos 4 años, podemos dar señales claras al mundo de que vamos a tener liderazgo en 3 temas. No quisiera que en todos, pero hay 3 donde claramente tenemos que hacer un trabajo importante. Salud. Tenemos grupos de investigación enormes en salud. De hecho, la producción científica más grande colombiana es en salud, pero el impacto que tenemos en salud no es tan grande. Tenemos la misma producción, mucho menos producción en energía, o por ejemplo en física, y tenemos casi el mismo impacto que en salud. Por ejemplo, física y química son áreas en que en Colombia tenemos una producción pequeña con impacto enorme, incluso en biología también. Pero en salud tenemos una producción enorme con un impacto no tan grande. Son las cifras que hemos estado revisando recientemente de un estudio que nos entregó el CEBIER, que quiero que lo conozcan también toda la comunidad muy pronto. Cuando tengamos ya el estudio definitivo, que va a ser creo que en enero, lo vamos a tener listo, será algo que haremos con ustedes para que ahí empecemos a encontrar maneras de mejorar el impacto, la cantidad y la calidad, como volví digo. Entonces yo creo que aquí tenemos que de alguna manera como mandar esos mensajes en estos momentos de señales claras al mundo, o por lo menos a América Latina, en ese tema. Y un anuncio que hizo el presidente hace un par de días es que queremos sacar adelante una expedición bio en Colombia. ¿Hace cuánto estamos diciendo que Colombia es el país más biodiverso por metro cuadrado? Muchos, ¿no? O sea, yo realmente es algo que vengo oyendo hace muchos años. Pero una de las cosas que nos hemos encontrado es que los colombianos no tienen realmente inventariado, pero adicionalmente no sabemos el uso que puede tener la biodiversidad en toda su máxima expresión. Entonces, hacer un gran esfuerzo, una expedición que nos ayude a inventariar, que nos ayude a encontrar los usos adecuados de esa biodiversidad y que en tiempo real nos ayude a poder tener obviamente las aplicaciones que además tengan un impacto en la parte biocientífica pero también bioempresarial. Aquí hay un montón de empresas que trabajan en el tema bio con un montón de restricciones porque me lo han dicho, me he reunido con varias y yo realmente creo que ahí tenemos que hacer una apuesta como país en los 6 grandes nodos que podemos identificar, que ya estamos identificando: Amazonas, los Llanos, el Chocó, Nariño, el eje cafetero y el Tayrona. O sea, ahí tenemos un esfuerzo enorme que vamos a hacer en los próximos años y probablemente después en un espacio un poco más amplio quisiera contarles en detalle qué estamos pensando. Ya estamos mandando a estructurar ese proyecto y creo que va a ser algo que en el próximo, muy pronto, vamos a ir lanzando como un proyecto que nos va a confirmar que Colombia sí es una potencia en temas de biodiversidad. Yo creo que ahí hay un esfuerzo listo para trabajarse. Vamos al siguiente tema. Yo les voy a contar una anécdota antes de arrancar con el tema empresarial. Cuando yo llegué a Colciencias, me encontré con yo no sé si son paradigmas o, en fin, digamos, con un montón de mensajes
de muchas de las personas con las que me reuní en ese primer tour que les cuento que hice para oír. Por un lado, las universidades me decían que ya Colciencias eran las empresas. Y por otro lado, las empresas me decían que Colciencias nunca ha hecho nada con nosotros. Y yo decía, no, pues yo no entiendo en qué parte de la cadena nos encontramos nosotros. Es decir, ahí, creo que eso, cuando uno le pasa eso, tenemos un problema de identidad. Porque de alguna manera se estaba entendiendo el rol de Colciencias de manera distorsionada. Yo hoy se lo voy a aclarar. El negocio de Colciencias sobre todo está enfocado en el tema de la investigación. Ese es mi negocio principal. Yo ahí no tengo ningún tipo de línea gris. No existe la línea gris en ese sentido. Colciencias no está en el negocio del emprendimiento. No es mi negocio. Y se lo digo al equipo no sé cuántas veces al día. Ellos lo saben. Me miran con cara rara cuando se lo digo. Pero verá, ese no es mi negocio. Hay otras entidades del gobierno que están en ese negocio. Lo que yo necesito es que las empresas usen el conocimiento. Es la manera de que Colombia llegue a otro nivel. Tener investigación científica de alta calidad y que no se use es el pecado más grande que uno puede tener en la vida. Ese pecado no lo puede cometer. Y por eso el tema empresarial es una pata importante de lo que hace Colciencias, pero no es la pata más grande de lo que hace Colciencias. Pero sí lo es. Incluso aliarme con todo el sistema nacional de competitividad es fundamental, porque nos ayuda a, de alguna manera, hacer que lo que pasa por el lado de la investigación básica, investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, pase al lado empresarial y se convierta en fuente de recursos importantes para el país en el futuro. Entonces ahí tenemos un tema importante y a mí me gusta dejarlo muy claro porque siento que en ese tema nos hemos perdido y Colciencias ha perdido un poco de identidad en el proceso. Y no quiero que se pierda, creo que es fundamental que sepamos siempre como entidad que nuestro foco principal está en el lado de la generación de conocimiento y que ojalá esa aplicación esté en la parte empresarial para que el país pueda llegar a un nivel diferente. Entonces, por eso el tema del empresariado es fundamental en Colciencias, pero en el nivel que estoy poniendo. En ese sentido, tenemos varios trabajos importantes, partiendo de la base de que Colombia no tiene empresas innovadoras. No las tiene. Yo les decía hace un rato, menos del 1% innovan de manera permanente. Tenemos también el problema que les decía también hace un rato. Las empresas colombianas no incorporan personal de alto nivel. Cuando uno va a países como Corea, es un mal ejemplo, yo sé, pero siempre lo pongo. Ya me quedé con esa tarde. O Israel. De hecho, en Brasil me ha pasado un par de veces. Lo primero que hace una empresa de alta tecnología es que le dice a uno cuántos PhDs tiene. Ese es su primer gran orgullo. Tenemos 100, 200, ese es su primer gran orgullo de la empresa, es lo primero que muestran. Porque eso es lo que para ellos significa que están en un nivel diferente de desarrollo. Ese no es un tema en Colombia todavía. O sea, las empresas colombianas no entienden la importancia de tener gente de ese nivel trabajando dentro de ellas. Y eso es lo que pasa en países que han logrado este camino. Entonces, tenemos que empezar un camino con las empresas colombianas. Y el camino parte de una cultura de la innovación. Vamos a trabajar mucho en una cultura de la innovación empresarial. Es parte de lo que hemos venido haciendo. De hecho, es un proyecto que tenemos con Confecámaras, en donde empezamos a ayudar a empresas a que entiendan que la innovación no es una opción, es una necesidad. Y que estar en el mercado como quieren va a implicar que innoven y ojalá con base tecnológica, ojalá con el conocimiento más alto que haya y más avanzado que haya en el mercado, y cuando hablo del mercado es de nuestros científicos en este caso. También vamos a trabajar en un proyecto que también hemos venido trabajando en los últimos años, porque yo les digo, aquí hay muchas cosas que sí se han hecho muy bien y en el tema empresarial hay muchos ejemplos maravillosos. Es un tema de aceleración de la innovación empresarial, en donde empresas que ya tienen alguna innovación que se está dando, pero tienen productos que no saben cómo llevar a su última fase y a su último nivel, les apoyamos con procesos para que eso pase. Y lo que más me interesa a mí en el tema empresarial es que se empiecen a generar mucho más spin-offs, en donde ahí tenemos una confluencia maravillosa entre universidades y empresas. Qué difícil ha sido que en Colombia lo logremos, pero también les digo algo, no es fácil en ningún lugar del mundo. Creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo como país para que en esa confluencia entre las universidades y las empresas logremos muchas más alianzas que lleven a generar empresas como la que de hecho hemos visto. Hay unos casos increíbles en Barranquilla, aquí el doctor Raimundo nos puede contar los spin-offs que se están dando, y hay varios, en Medellín también hay unos casos interesantes. Entonces yo creo que ahí también tenemos un tema importante. ¿Y cuáles son las metas? Vamos a trabajar con 11.000 empresas. Sigue siendo un presupuesto mínimo en relación con el presupuesto total, pues vamos a trabajar con 11.000 empresas en los próximos años. Vamos a tener que llegar a una tasa de patentes de 1.000, y esa es una meta enorme que nos está ofreciendo como país. Tampoco le tengo miedo a esto, porque yo creo que hay con qué. Miren, hace poco nos pasó, cuando era la gente del CEBIER nos contaba cómo
están haciendo, de hecho ese estudio se lo voy a presentar cuando ya esté listo, pero nos empezaron a dar señales de lo que está sucediendo con el tema de la producción científica colombiana. Esa producción científica de muy alto nivel se está patentando afuera. Entonces nos está mostrando lo que está pasando y por qué está pasando, y hay mil razones para que eso pase. Entonces estamos viendo cómo atacamos esos problemas para que esa producción científica se patente en Colombia, la que es objeto de patentar, porque yo sé que no todo es objeto de patentar, pero aquello que es objeto de patentar, ¿cómo hacemos para que quede en Colombia? Siempre me dicen, es que eso no es tan importante. Yo sí lo creo que es importante. Tenemos que empezar a dar también señales en ese sentido, y aquí también tenemos que tener una tasa de patentes que nos lleve a un nivel también diferente. Esas 1000 patentes nos pondrían de terceros en América Latina. No nos pondría mucho más alto que eso, nos pondría de terceros en América Latina. Nos pasaremos de quinto al tercer puesto en América Latina en temas de patentes. Y ojalá logremos, este es mi sueño mayor, porque aquí es donde lo que hace Colciencias, que básicamente está en la mitad de ese ecosistema, empieza a tener mucho más sentido, que empecemos a generar cada vez más spin-offs en este país que ojalá sean grandes y sostenibles hacia el futuro. Y voy a llegar al tema que pues a mí todo me gusta y todo me apasiona, y eso es parte de lo que quisiera tener en estos años como mensaje, y es que ojalá logremos pasiones y energía de todos los que están aquí presentes para que esto pase. Pero si algo no se puede dejar de hacer en este país es generar una cultura que, vuelvo y digo, valore y gestione el conocimiento. Aquí, esto se ha vuelto como el lema, yo creo que lo digo 20 veces al día, todo el día, se lo dije al presidente. El presidente está totalmente de acuerdo en que por ahí es el camino, y creo que es una noticia importante para plantearlo, pero todo lo que hagamos hoy va a ser importante, pero sobre todo en la medida en que se genere una base nueva, una nueva generación, ojalá de científicos colombianos, que entiendan que este es el camino del futuro de Colombia. Que no hay, realmente yo no veo muchos más. Yo no veo muchos más caminos. El camino pasa por tener una cultura que de verdad valore la ciencia, que valore el conocimiento permanente que se está generando. Y por eso se ha vuelto como el objetivo que vamos a trabajar en los próximos años. El objetivo más grande para mí, el que le vamos a meter más esfuerzo, al que le vamos a poner todo el empeño y toda la energía para que de verdad tengamos un grupo diferente de gente. Yo no sé si, de pronto, muchos de aquí ya me han oído cuando voy a colegios o cuando hablo en diferentes instancias con niños y les pregunto. Hace poco estuve en un evento acompañando al ministro Molano, ministro del TIC, en Puerto Colombia, y él se paró al escenario y preguntó que quién quería ser futbolista, que quién quería ser político, y bueno, y todos los niños gritaban, y después yo me paré y dije, ¿quién quiere ser científico? Y nadie dijo nada. Nadie, pero nada, es de caso de la vida real, nadie dijo nada. Entonces les empecé a explicar qué era ser científico. Entonces claro, entonces ya por ahí uno dijo, ay, yo también quiero programar para hacer iPads y no sé qué. Entonces como que empieza uno como a explicar las cosas diferentes. Cuando Elizabeth se acordará el día que nos reunimos con el doctor Rodolfo Ginás, y yo le hablé de este tema, le dije, ¿qué hacemos para que en Colombia tengamos una nueva generación de personas que realmente crean en esto? Y él me decía algo que realmente es bien relevante y que lo he contado en otros escenarios. De hecho lo dije en la revista Semana cuando hicimos el especial, y lo entendí el día que estuve con el ministro Molano en ese evento, en donde nadie alzó la mano cuando yo pregunté quién quería ser científico. Y es que probablemente un gran tema que tenemos en Colombia es que cuando se habla, por ejemplo, de ciencias, se da sin contexto. Así lo explicaba él. Es que la educación la dan sin contexto. Entonces cuando a un niño le explican química en el colegio, no saben para qué sirve la química. La física, y no saben para qué sirve la física. Y yo le decía a él, a mí me pasó eso. A mí me fue muy bien en física, pero yo fui una nerda toda mi vida. Siempre fui una nerda en el colegio. Y realmente nunca me rayé en nada. Pero nunca quise ser científica porque no entendía para qué era. A mí nunca me explicaron cuál era la verdadera utilidad en la vida real de estos temas. Y yo creo que hay un gran tema que tenemos que trabajar entre todos. Esto es un tema de verdad de conciencia nacional, y en donde todos tenemos que empezar a cambiar un poco nuestros lenguajes para que se entienda que la ciencia es un tema de todos los días. No puedes hablar de los grandes temas de la ciencia, pero también la ciencia, también hay la ciencia de la cotidianidad. Y creo que ese es el primer mensaje que hay que mandar a los niños, para que después se puedan meter en los grandes temas de la ciencia. Y creo que ese cambio de paradigma, ese cambio en la educación tiene que empezar a darse, de manera que en unos años, cuando uno vaya a un evento como el que fue con el ministro Molano, algunos digan, quiero ser científico. Yo también he contado muchas veces la historia, les lo contaron a Elizabeth cuando mi hija estaba loca. Yo tengo una hija que va a cumplir 10 años. Estaba loca este año, a principio del año, creo que fue en febrero que estuvo allá. Y
yo me la paso, yo ya se han dado cuenta que hablo y digo y soy obsesionada y apasionada con estos temas, y siempre le hablaba del tema de la importancia de la ciencia y la importancia de que este país tenga un camino diferente. Y ella me decía, ay, mamá, no te entiendo, no entiendo este tema. Y fue a Maloc y ese día me dijo, ya entendí de los temas que tú hablas, pero no quiero ser científica. Porque eso fue lo que me dijo, pero me dijo que dos de su clase sí querían hacerlo. Entonces me habló de dos niños que querían hacerlo. Entonces el punto es que yo creo que le había dado como unas señales de por dónde es el camino, y yo creo que en la educación hay un camino enorme que tenemos que recorrer para tener esa nueva generación. Entonces ahí tenemos varias cosas que van a pasar. De hecho, hay varios planes que estamos definiendo en este momento, que no lo traje hoy porque dije, hay temas que si no están listos mejor no los menciono, pero hay unos que sí. Reto 2025. Como esto es un tema de cultura, esto puede sonar muy light, pero no lo es tanto. Esto es un ejemplo español que ya estamos notando en Colombia cuando hicieron el reto 2030. Cogieron a los grandes científicos españoles y les dijeron a cada uno, dígame, pues no eran científicos, pero le cogieron al chef Ferran Adrià y cogieron un par de personajes más, pero casi todos eran científicos, de hecho ex premios Nobel que tiene España y demás. Le dijeron a cada uno, ¿cuál es el reto que tiene que resolver nuestro país al 2030? Así le pusieron ellos. Y cada uno hizo una pregunta, pasando de energía, temas incluso de alimentos, temas de salud, toda unas preguntas específicas. De hecho, pueden entrar a la página, creo que se llama Reto 2030, es una página del gobierno español. Y además, como están las grandes figuras del país, hicieron esa gran pregunta y una votación nacional. ¿Cuál era la intención? Poner en la agenda del país los temas de la ciencia y de lo que la ciencia puede resolver. Y esas preguntas y esa votación, que además tuvo ranking y demás, eso fue totalmente público y la votación fue totalmente pública, todos pueden participar, empezó a impactar la agenda del país en temas de ciencia, tecnología e innovación. Vamos a hacerlo así en Colombia. Vuelvo y digo, esto puede sonar muy light, pero lo que yo necesito es que los investigadores empiecen a lucirse y empezamos a verles cuál es el verdadero valor que tienen en nuestra sociedad. Y por eso creo que algo como esto puede ser muy útil para que se vaya entendiendo ese tema. Vamos a tener 3.000 nuevos doctores, esta política va a continuar. Vamos a tratar de que un porcentaje, por lo menos el 70%, se nos vaya para STEM. Quiero cambiar un poco drásticamente esa lógica. Vamos a seguir dando doctorados en ciencias sociales, pero vamos a hacer este esfuerzo. Yo sé que aquí muchos me van a querer matar, pero como le digo yo a mi equipo, hay cosas por las que si me quieren matar, que me maten. Hay cosas que sí creo que tenemos que mejorar y voy a estar dispuesta a oír, pero tenemos que hacer un esfuerzo por el equilibrio. Y los últimos 4 años se ha ido todo a ciencias sociales. Lo valoro. Tenemos que continuar los esfuerzos, pero hay que buscar un equilibrio como país en ese tema. Entonces, no me maten mucho. Creo que espero que en mi lugar haría algo similar, porque el país requiere tener más gente investigadores de muy alto nivel en STEM, y no lo estamos teniendo, porque se nos están yendo para otro lado. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo grande como país. Y vuelvo y digo, si me quieren matar, estoy dispuesta a oírme todas las críticas y de hecho revisar algunas cosas, porque como les digo, soy de puertas abiertas. La flexibilidad es un tema que es parte de la ADN de Ecociencias, por lo menos desde ahora, pero entiendan que creo que en este país tenemos que hacer un movimiento importante y tenemos que ir caminando hacia un lugar un poco diferente, y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer un esfuerzo enorme en el tema de ondas. Vamos a incrementar por 6 lo que hacemos en ondas, y estamos revisando el programa en este momento para poder tener el impacto que queremos, para que esa sea la base de niños, que esa base, que son un montón de niños y jóvenes, sean nuestros investigadores del futuro, del mañana. Vamos a hacer un esfuerzo enorme. Pues digo, cada una de estas tiene un plan detrás, pero hablar de cada detalle probablemente me hubiera demorado muchísimo. Y vamos a hacer la red de museo interactivo más grande de América Latina. Estoy empecinada en que tenemos que trabajar en esto, porque es la manera en que los niños entienden no solamente la ciencia, sino para qué es la ciencia, que es lo que pasa en muchos países. No sé, Corea tiene una red increíble, Canadá tiene una red maravillosa, ¿por qué no? Y ojalá nuestros científicos, ustedes vayan allá y estén con los niños cuando vayan y les cuenten y les hablen, que esa es la manera en que se engancha a la gente. Es la única manera en que se engancha a la gente, es mostrando y hablándoles, y así como tenemos el fenómeno James y Shakira, tener fenómenos de científicos colombianos que están en este cuento y que realmente pueden hacer que nos inspiremos y soñemos alrededor de un futuro diferente con base en el conocimiento y con base en la ciencia.
es clarísimo para nosotros que esto Colcientes no lo puede hacer solo, lo necesito a todos. Y yo sé que en el pasado han querido matar a Colcientes por algunos temas. De hecho, cuando llegué, una buena amiga me quería matar por un tema que está pasando en Colciencias. Todo eso espero irlo revisando sobre la marcha. En estos 3 meses hemos ido identificando dónde hay cambios importantes que tenemos que hacer y les prometo que los iremos haciendo en la medida de lo posible. También hay una cosa que yo siempre digo y es: nosotros manejamos recursos públicos y a veces eso nos implica que tenemos que tener unas maneras de manejar las cosas diferentes a lo que uno quisiera en el sector privado, pero si hay cosas, hay muchos espacios de mejora que vamos a hacer y les prometo que eso va a pasar, porque eso sí depende de nosotros, depende de que ustedes tengan una manera diferente de aproximarse a los clientes, a ustedes, a nuestros verdaderos clientes del futuro del país. Entonces ese tema será un tema que iremos revisando sobre la marcha y yo realmente les digo que todo lo demás no lo vamos a hacer solos. Para todo lo demás necesito a este grupo de investigadores, a este grupo de rectores, a este grupo a los centros de investigación, a los empresarios, para que caminemos en esta vía. Realmente para mí esta visión, más allá de contarles el detalle, la cifra, la meta, es ojalá engancharlos. Me pueden criticar una cosa, la otra, decirme mire por aquí no es, se está equivocando, y yo oigo todo y les prometo que haremos los cambios y los ajustes sobre el camino que sean necesarios. Pero al final lo que quiero es que queden enganchados con una visión, que queden enganchados con un país que vamos a tener diferente en el 2025, que va a ser líder en muchos temas, que vamos a producir de manera permanente, que vamos a innovar de manera sistemática y que vamos a básicamente lograr que el conocimiento, que la innovación sean nuestra base de desarrollo. Hay un tema que yo creo que es clave para todos ustedes y es que claramente la ciencia no es partidista. Aquí no hay partidos de ningún tipo. Y yo creo que eso nos debería todos hacer sentir felices de que estamos todos viendo para el mismo lado, porque esto va por encima de cualquier tema político que pueda haber en la vida. Entonces yo creo que ahí juntarnos a través de eso es importante. Y tal vez repitiéndome como a lo que yo arranqué diciendo, y es un futuro que estamos construyendo, es el negocio que tenemos por delante, pero este negocio no lo puedo hacer yo sola, ni lo puedo hacer solamente con el equipo Colcientes. Es el negocio en donde tenemos que estar todos montados para que esto pase. Y eso les digo es, yo creo que si sonamos juntos esto y además le ponemos plan, le ponemos gerencia, le ponemos metas, esto va a pasar. Pasa porque pasa. Porque es que uno crea el futuro. Eso sí no hay, eso sí que está inventado. Entonces, ¿por qué no hacer que estas cosas pasen? Ya para terminar, simplemente decirles que aquí se nos trabó la tecnología, se trabó. La diapositiva final es más simple que todas, y es decirles que el 2025 finalmente es ese futuro para el que estamos trabajando en este momento. Yo creo que si trabajamos en esta vía y estos 4 años empiezan a dar los resultados que estamos planteando y que estamos esperando, donde duplicamos la producción científica, en donde empezamos a tener liderazgo en algunos temas, en donde empezamos a tener empresas que están innovando de manera permanente, en donde empezamos a tener niños cada vez más enganchados con estos temas, centenares de niños en el tema de ondas, si empezamos a hacer nuestra expedición bio, en donde vamos a entender cuál es la importancia de la biodiversidad, yo creo que ese futuro se va a convertir en realidad y ese futuro va a ser lo que todos nos estamos soñando. Yo tengo una hija que tiene 10 años hoy, en 10 años va a tener 20. Y yo realmente me sueño, yo creo que todos los aquí presentes también deben soñarse con lo mismo, y es que esas nuevas generaciones dentro de 10 años empiecen a sentir que ya Colombia es un país en donde básicamente empezamos a vivir de algo totalmente diferente, en donde se empieza a hablar el conocimiento del más alto nivel para generar el futuro que todos estamos deseando y que tenemos que crear entre todos. Entonces, básicamente con eso termino, dándoles el último mensaje de que 2025 no está tan lejos, queremos empezar a trabajar ya, que tenemos unas metas que yo sé que son ambiciosas, pero también sé que son posibles de lograr y que básicamente lo que necesito es que todos juntos caminemos para que eso se dé y eso suceda. Muchas gracias.